Si en ese trabajo había las famosas secretarias o gente que los desviaba, había muchas otras cosas que ustedes piensan que no sabemos. Sí sabemos lo que sucede en los trabajos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces si tú estás pidiendo, Señor, convierte a mi esposo y pierde, por ejemplo, su trabajo. No, a rato vienen, Kimberly, no puedes orar por mi esposo porque perdió el trabajo. No te hagas, tú lo pediste, ya está. Aguántate, porque lo que sucede en el proceso, claro, es despojarnos de cosas, desprendernos de cosas, mucho sufrimiento por la falta, por cambios, por esas cosas en la familia que ocasiona la falta, problemas que va a ocasionar. Pero lo que Dios está permitiendo es la purificación, es la conversión, no solamente del que tú querías que se convirtiera, pero tú también te vas a convertir en el proceso, tus hijos también van a valorar las cosas materiales. Oiga, en ese ejemplo estamos viendo de que Sandra efectivamente oró, que se desprende de algo, que le pase algo para que reaccione. Y Dios te escuchó, válgame. Pero ¿de qué manera? Si uno supiera el poder de sus oraciones, nos daría miedo, nos daría más pendiente de saber cómo orar. Y de orar con mucha intensidad y aguantar lo que Dios va a hacer para respondernos. Entonces, Dios permitió la enfermedad que entrara en la casa del doctor Jairo y su esposa Sandra. Y empezó a mover muchas cosas en ellos. Los cambios de valorar las personas, las cosas materiales, el futuro de los hijos y hasta la fe. Mira, vamos a ir a un corte. Me están señalando. Los cortes en mi programa son oportunidades, no sé los demás programas, pero esto sí, es la oportunidad que tú has esperado desde siempre. Llámanos, tú dices, nadie me ayuda, aquí estamos, lo que pasa es que no has levantado el teléfono. Llámanos, yo sé, es un número 1-900, te va a costar los 10 pesitos, pero con eso nos apoyas una gran obra de María Visión. Pero más que todo, tú tienes la oportunidad, como han hecho estas personas, de dejarnos tus peticiones. Y si tú dices, ore Kimberly para que mi esposo se convierta, aguántate mamita, porque Dios va a escuchar nuestra oración, ¿eh? Y si tú estás diciendo, ore para que se sane el hígado, el riñón, también Dios va a escuchar eso. Lo importante es orar y es unirnos en fe en esa oración. ¿Y por qué no? Entrar en los sorteos, son bastante buenos el día de hoy. Vamos a un corte y pronto regresamos. Si tú quieres, puedes. Ah, qué bonito. Así de sencillo, muchas veces complicamos este asunto y dices, yo no sé orar, yo no sé dirigirme a Dios. Mira, de un leproso cobramos la enseñanza. Si tú quieres, puedes. Es de demostrar la confianza en Dios, de acercarnos a Él en la condición que se encuentra uno en este momento. Mira, puede ser que tú no te has acercado a Dios por coincidencia, por casualidad. Tú estás aquí escuchando ese mensaje, pero no es casualidad, es que Dios quiere que tú te acercas a Él. Y que no llega al momento de que estés enfermo de cáncer o que has perdido tu trabajo. Él quiere que hoy día te acercas a Él. No tengas pena, no tengas vergüenza. Tú dices, Dios no me puede perdonar, Dios. Claro que sí. No solamente quiere, puede. Ahora estamos aquí con el doctor Jairo Caracas, su esposa Sandra. Realmente están abriendo su corazón, están compartiéndonos cosas de su vida que supongo que fueron difíciles de vivir. Una enfermedad y lo que se enfrenta toda la enfermedad, la familia en esa enfermedad. Oiga, cuando una persona está sufriendo en la casa, nada más requiere uno para que toda la familia se enferma, para que toda la familia sufre. Y estamos viendo la reacción de la esposa, de los hijos, pero más que todo del hombre de Dios, del médico. En Eclesiástico vemos un texto hermoso del valor que Dios tiene para los médicos. Mira, son instrumentos de sanación. Dios usa a los médicos. Tú dices que Dios no me ha contestado la oración. No, papito, no has ido a ver tu médico. No has ido a hacer tu análisis. No has ido a hacer tu check-up. No has buscado
los instrumentos de Dios que la medicina. Ahora, Eclesiástico, capítulo 38, escucha bien. Mira, para los que no tienen Biblias católicas, qué pena, lo están perdiendo, porque es un libro en los deuterocanónicos. Precioso ese texto. Capítulo 38, respecta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con el tronco para mostrar a todo su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Mira, Dios instituyó el médico, Dios capacitó al médico, Dios permite la ciencia, no están peleadas. La medicina, la ciencia y la obra de Dios no están peleadas, pero a veces, como dice el doctor, uno se llena de sí mismo. En cambio de llenarnos con Dios, nos llenamos de nuestros propios conocimientos y orgullo. El doctor nos estaba comentando, llegó un momento que se encontró enfrentando una enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad y cuál era el proceso que te llevó a vivir esa búsqueda de la sanación, doctor? Un cáncer invasivo en el estómago, un cáncer gástrico de los azotes fuertes en este momento en la ciencia y en la humanidad. El cáncer de estómago es un cáncer agresivo, un cáncer que desde el punto de vista médico tiene pocas posibilidades de sobrevida, que los tratamientos cuando se pueden hacer son muy agresivos, o sea, uno tiene que entrar a extirpar el órgano que está afectado, a extirpar el estómago, que para la ciencia es complicado, sobre todo el tipo de cáncer que yo sufrí, que es un adenocarcinoma, tratarlo con quimio, con radioterapia, que las limitaciones son muy grandes, que las limitaciones posquirúrgicas son muy grandes y que es complicado para el ser humano vivir después sin un estómago, después que los han extirpado. Enfrentarse a una realidad del cáncer es enfrentarse a una realidad de muerte, a una realidad destructiva, a una realidad agresiva, a una realidad intimidante, a una realidad que deprime, que angustia, que hace en el ser humano un cambio impresionante. El hombre grandote, capaz, orgulloso, soberbio, endiosado, queda en nada. Por un momento te ocultaste de mí, Señor, y quedé desconcertado, dice el salmista. Y es un instante de la vida que te cambia totalmente la vida. Un diagnóstico te cambia una vida, para bien o para mal. Doctor, en este día yo supongo que hay muchos en nuestra audiencia que en esos tiempos, o sea hoy, sea ayer, sea la semana pasada, que escucharon esas palabras de su médico, escucharon este diagnóstico, se fueron a hacer una biopsia, se fueron a hacer un estudio y efectivamente recibieron mala noticia. ¿Qué les puedes decir? Tú que comprendes ese dolor, ¿qué les puedes decir? Tú estás diciendo la fórmula allí en Eclesiástico 38, ¿sí? Y en Eclesiástico 38 Dios me descubre, pues después de conocerlo, cómo tiene que hacer una persona cuando recibe una noticia como la que yo recibí. Yo no sabía lo de Eclesiástico 38 en aquella época. Pero dice el Señor que si uno está enfermo, lo primero, ora al Señor que Él te curará, dice Eclesiástico 38. Nos invita a Dios a no perder la paciencia, a permanecer en calma, ¿sí? Dios nos dice unos pasos que debemos seguir. Dios dice que debemos purificar nuestras manos de todo pecado, que debemos lavar nuestro corazón, que debemos enderezar nuestras sendas, que debemos ofrecer una ofrenda agradable al Señor y generosa de acuerdo a nuestros medios. Y Dios nos dice que después sí acudamos al médico, antes no, ¿sí? Antes no debemos tomar iniciativa. Primero, cuando tengamos un diagnóstico, un síntoma, una sospecha, ya está el diagnóstico hecho, ora al Señor, ponte en contacto con Dios. Hoy te lo puedo decir, en aquella época yo no sabía, tuve que esperar, clamar, llorar, gemir y darme cuenta que el Espíritu Santo venía en mi auxilio. Yo no sabía cómo orar. Hoy te digo, tú no necesitas llegar al sufrimiento, a la angustia, a la desolación, sino simplemente entrar en contacto con Dios. Ora al Señor, únete a Él, clama a Él que Él está allí a tu lado. Él está ahí esperando que tú le digas, ayúdame, Padre, atiéndeme, Padre, y Él está a las puertas. Él está esperando simplemente que tú llegues a ese momento en que yo llegué un día, en que no hay esperanza, no hay vida, hay dolor, hay sufrimiento para decir, aquí estoy, hijo, siempre he estado. Pero doctor, yo soy